quiero pedirles que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. La primera parte del versículo he titulado el mensaje hablando el lenguaje del reino. Porque si una cosa tenemos que tener por cierta, es que el lenguaje que se habla aquí en la tierra no es el mismo que se habla en el cielo. Y leemos así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Será entonces que tendremos que decirle a nuestras parejas, ¿verdad? Mi amor, acuérdate, escrito está, no te puedes negar a mí, vente para acá. ¿Será que necesitamos hablarle así? Algunos han pensado que sí, que hay que se han aprendido la Biblia de cabo a rabo, versículos y capítulos completos de la Biblia. Y sabe, yo pienso que Dios no es así. Yo pienso que cuando Dios nos habla de tal manera que nuestro corazón se derrite como cera, ¿verdad que sí? Pero ahí tenemos esa palabra. Y muchas veces deseamos más resultados en nuestra vida cristiana y no la obtenemos, justamente porque no hemos adoptado el lenguaje de Dios. Y yo quisiera que nos imagináramos cómo habla Dios. ¿Será que podré terminar mi curso? ¿Será que esta mujer me saldrá bien o estos hijos me saldrán obedientes? Dios tiene una forma particular de hablar. Y sabe, Dios habla desde la verdad, y habla desde fe, y habla desde certeza. Porque Dios es un Dios de fe, de certeza, de certidumbre, como ustedes lo quieran llamar. Nuestro Dios llama inclusive las cosas que no son como si fueran, y levanta a los muertos además. Pues para Él no es nada imposible. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y me sorprendió muchísimo al revisar algunas versiones de este mismo texto. Y por ejemplo, la versión Dios habla hoy lo dice de esta manera: cuando alguien hable, sean sus palabras como las palabras de Dios. ¿Se imagina el compromiso? ¿Se imagina? Si alguno habla, ¿cuántos hablan aquí? Que Dios bendiga a los mudos. Y Dios permita que hoy salgan los mudos hablando. A ver, voy a preguntar: ¿quiénes hablan aquí? Hablan. Todos hablamos, aunque sea por señas, ¿verdad? Y la Escritura nos dice en esta versión que cuando alguien hable, y creo que todos hablamos, sean sus palabras como las palabras de Dios. ¿Se imagina semejante poder en nuestros labios? ¿Se imagina semejante autoridad? ¿Sabe? Porque siempre que Jesús habló, nunca las cosas fueron iguales. Nunca. Le habló al ciego y vio. Le habló al muerto de la viuda de Naín y resucitó. Le habló al leproso y fue sanado. Le habló a la mujer señalada por su pecado, y ésta recibió perdón pleno del Señor. Es más, Jesús en la cruz del Calvario, un preso moribundo le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se imagina? ¿Se imagina el poder de Jesús? La versión internacional lo dice de esta manera, escúchelo: el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios.
estamos hablando de cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Cuando Dios nos llama a ser hijos, lo primero que Dios hace es que nos pone su ADN. Dios nos pone su información genética. Por eso es que cuando a los discípulos comenzaron a expandirse y lo vieron en un lugar, dice que cuando lo vieron dijeron: aparecen pequeños Cristos. Los llamaron cristianos porque hablaban como Cristo, hablaban, caminaban y hacían todas las cosas como Jesús. Es más, cuando Pedro estaba en el concilio disertando o hablando acerca de cómo habían matado a Jesús, dicen que los religiosos reconocieron entonces, siendo pescadores, que habían estado con Jesús. Porque sabe, como dice el refrán, el que anda con cojo al año está cojeando. El que camina con el Señor Jesús terminará hablando como Jesús, terminará amando como Jesús, terminará ministrando como Jesús, y siempre tendrá algo bueno que decir. Así que el que habla debe hacerlo como quien expresa las palabras mismas de Dios. A veces nosotros menospreciamos las palabras que decimos, y tendríamos que preguntarnos, cuando hablamos con nuestros hijos, lo hacemos como que si Dios lo estuviese expresando. Cuando tenemos diferencias con nuestras esposas y las esposas con los esposos, lo hacemos como quien expresa, o como que si Dios estuviese hablando a través de nosotros. Eso es una gran pregunta, porque la Biblia nos dice: y vosotros, hijos, no provoquéis a ira, vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Y de qué manera se puede despertar la ira en una persona? Si lo gritas, si tienes pleito, si lo criticas, si lo comparas, si lo menosprecias. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser la respuesta? Se va a sentir airado, se va a sentir rechazado, menospreciado. De tal manera que si nosotros vamos a hablar con alguien, necesitamos hacerlo como que si esas palabras fueran las palabras de Dios. Y sabe, hay una armonía en toda la escritura. Hay una armonía impresionante, porque la Biblia dice que somos hechos a la imagen del Dios invisible. Quiere decir entonces que hay algo poderoso también en las palabras que nosotros declaramos, porque hay algo de Dios, algo divino dentro de nosotros. Pero mire lo que dice la versión traducción viviente. ¿Has recibido el don de hablar en público? Todos hablamos en público, al menos que hablemos únicamente por celular y en el baño o en el cuarto de nuestra casa, y nos comuniquemos con todos en la casa así, por un intercomunicador. Todos hablamos de alguna manera. Pero mire lo que dice aquí. Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Se imagina eso? Que nosotros nos imaginásemos que Dios mismo está hablando a través de nosotros. Dios quiere que nosotros asumamos este compromiso de esa forma, que podamos ser de bendición y no de maldición. Hay un conocidísimo predicador que dice, comenzando siempre su prédica: en tu boca hay un milagro. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y de no enfermedad. Ustedes saben el resto. Porque en tu boca hay un milagro. Pero ¿qué es hablar? Hablar es expresarse o comunicarse mediante palabras. Pronunciar o articular palabras, eso es hablar. Conversar con dos o más personas de un asunto. Pronunciar un discurso, comunicarse. ¿Sabe? Génesis 11 nos dice la Biblia que había un solo lenguaje y una sola palabra,
Y los hombres se reunieron para edificar lo que se conoce con la Torre de Babel. ¿Y sabe lo que dijo el Señor? Dijo: no podremos desistir de lo que han determinado, así que descendamos y confundamos su lengua. La Biblia dice que cuando se confundieron las lenguas, no pudieron terminar de edificar. ¿Por qué? A ver, ustedes son inteligentes. ¿Por qué no pudieron terminar? Porque no estaban, ¿qué? De acuerdo. No, pero vamos a decirlo todo. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo. ¿Sabe? Hay una cosa particular en Génesis. Dijo Dios: hagamos. Ahí está la Trinidad. Y cuando descendió, dijo: confundamos. Así que hay una unidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y esa misma unidad Dios la necesita con cada uno de nosotros. Esa unidad nos permite ¿qué? Nos permite ¿qué? Estar de acuerdo. Diga conmigo: estar de acuerdo. La Escritura nos dice en Amós 3:3: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No pueden. No, yo voy por el sur. No, tú ves por el norte. No, pero yo creo que este es el camino. Porque debemos hablar el lenguaje de Dios y las palabras del cielo. Porque tenemos que estar de acuerdo en aquellos decretos, en aquellas palabras, en aquellas promesas, en aquel plan, en aquel diseño que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros hablamos un lenguaje distinto al lenguaje de Dios. ¿Sabe? Las madres ven a sus hijos chiquiticos, tan bonitos. Si es varón, no le queda más remedio decirle igualito a su padre. Y si es hembrita, pues igualita a su madre. Crecen y ahí están, 13, 14 años, cuando se les revuelve todas las hormonas. Y entonces, cuando se pone rebelde, igualito a su padre. Y si es niña, igualita a su madre. ¿Sabe? Porque los hijos, de alguna forma, tienen una información genética. Mira, pique el ojo como su papá. Camina como su papá, mete las paticas. Y de alguna manera es natural que los hijos no solamente lleven la información genética, el ADN de sus padres, sino que los hijos puedan caminar en armonía con los padres. Desafortunadamente, hay muchos hijos de Dios caminando y usando un lenguaje distinto al lenguaje del cielo. Y debemos hacerlo porque hay muy buenas razones y motivos para hacerlo. ¿Sabe? Hay una buena noticia. En el libro del profeta Isaías dice el profeta: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, apertura de cárcel a los presos, proclamar año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza, a consolar a los enlutados, ordenar a los afligidos, manto de alegría, óleo de gozo, reedificación, restauración. Todo eso usted lo va a encontrar en el libro del profeta Isaías. Fue un mensaje que Jesús predicó cuando por primera vez le dieron la oportunidad de estar en la sinagoga. Quiero que le des un codazo al que está a tu lado y dice: no te duermas. El lenguaje, el hablar, la lengua ocupa un lugar importantísimo, porque una de las primeras cosas
con la que nos ponemos de acuerdo con alguien es cuando hablamos el mismo idioma. ¿Se imagina un ciudadano representando otro país y este no se pudiese comunicar o de alguna manera conectar o conversar con su país origen? ¿Sabe? Una de las primeras cosas que hacen los gobiernos es que, papito, primero tienes que aprender el idioma si es que quieres vivir aquí. ¿Sí o no? Entonces, en los Estados Unidos es el TOEFL, una prueba para ver si realmente puedes hablar de manera fluida con alguien. Y entonces no es que vas a decir, yo quiero un sándwich. ¿No? No, voy a parquear el carro. Usted no sabe inglés y mire, no le van a dar la ciudadanía. Pues en el reino de los cielos ocurre igual. Si usted no comienza a hablar el lenguaje del cielo, no importa los años que usted tenga en el evangelio, ni que se conozca la Biblia de tapa a tapa, usted tiene que comenzar a hablar como si Dios mismo hablara a través de usted. Pastor, pero usted conociera la que vive conmigo. Todos tenemos. Gracias a Dios yo no. Todos tenemos luchas, dificultades, el trabajo, los hijos, muchas veces bregando con situaciones que están más allá del hogar. ¿Qué hacer? Necesitamos hablar ese lenguaje porque hay un poder creador cada vez que usamos las palabras correctas. No es escrito está, no estamos hablando de eso. Necesitamos tener las expresiones de Dios, necesitamos tener las palabras de Dios. ¿Qué diría el Señor en mi lugar? Esa sería una pregunta que debemos hacernos. ¿Sabe? Porque la Biblia nos dice que la blanda respuesta quita la ira, pero la áspera hace subir el furor. De manera que cuando nosotros hablamos un idioma distinto a ese, hay crisis en nuestro hogar, hay crisis en el trabajo, hay crisis aún en nuestra propia vida. Muchos se levantan en la mañana y se ven todos desgreñados, con las bolsas aquí y hundidos los ojos. Hoy está más feo que nunca, hoy está más fea que nunca. Y si no lo dicen, ahí hay una conversación interna. Una conversación que dice, hoy como que el día no va a estar muy bueno. Y resulta que la Escritura nos dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, porque grande es su fidelidad. Y resulta que el Señor dice que Él hermoseará con la salvación a los justos. Así que no importa lo bello y la bella que sea, Dios lo ve más bello. Y necesitamos hablar de manera correcta. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nuestra forma de hablar boicotea. Nuestra forma de hablar nos lleva cautivos. Proféticamente hablando, cada vez que lo hacemos de manera incorrecta, detenemos la bendición para nuestra vida. Dejamos de ser proféticamente correctos. ¿Sabía eso? Mire, hay gente que pierde por hablar de manera incorrecta el testimonio de sus vecinos, de sus hijos, de su esposa y esposo. Porque aquí sí, aquí todos hablamos el lenguaje correcto. Dios te bendiga. Pero cuando salimos y nos enfrentamos con el vecino mala gente, Señor, ten misericordia del bendito, por no decir otra cosa. El lenguaje del cielo nos activa. ¿Sabía eso? Cuando hablamos lo correcto, Dios entonces dice, aquí hay un hijo y una hija que se ha puesto de acuerdo conmigo. Y dice mi palabra que si él se pone de acuerdo conmigo, yo voy a hacer lo que él me está pidiendo. Así de simple. Jeremías capítulo 15, verso 19. Mire lo que dice la Escritura.
Pero yo quiero leerlo en la versión, traducción, lenguaje actual. Después usted lo busca si quiere. La versión viviente también es una buena traducción. Pero mire cómo dice esta traducción. La nuestra, Jeremías, capítulo 15, verso 19. Nos dice así, nuestra versión: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Pero mire cómo dice esta versión, escúchela. Dios me contestó: yo soy el Dios de Israel. Si tú te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Mire, continúa diciendo: si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. No hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte a ti. Usted no puede ser portavoz de lo que dice el pueblo. Usted tiene que ser portador de lo que dice Dios. Dios dice vida, Dios dice restauración, Dios dice sanidad, Dios dice liberación, Dios dice prosperidad, Dios dice que te va a bendecir. Ah, pastor, pero fue lo que yo leí en la prensa. Comenzamos a hablar las tonterías. Comenzamos a ver a nuestros hijos a través de ojos naturales. Comenzamos a hablar tonterías, hablando sandeces, murmurando del presidente, murmurando de nuestros vecinos, murmurando de los líderes de la iglesia, murmurando de nuestra familia. Y proféticamente hablando, usted está siendo descalificado. ¿Sabe por qué? Porque el Señor los ve a ellos restaurados. El Señor los ve a ellos liberados. ¿Sabe? El Señor ha decretado una palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el bien que deseáis. Ahora, si sus pensamientos son malos, pues ahí está. No puede estar correctamente. Algunos han sido desactivados proféticamente porque sencillamente le han vuelto la espalda al Señor. Porque cuando no hablamos con Dios el mismo lenguaje, le estamos dando la espalda al Señor. ¿Por qué? Porque no podemos estar de acuerdo si no hablamos el mismo idioma. Señor, es que no hay comida en la nevera. Señor, es que mi jefe no me va a promover. ¿Quién dijo que tu jefe es el que te paga el sueldo? ¿Quién te dijo que tu bendición está en la nevera? Tu bendición está en el cielo de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que no dará tu pies al resbaladero y que no se dormirá el que te salva. Allí es donde debe estar tu mirada. Pero tienes que ser proféticamente correcto. ¿Sabes por qué? Proverbios 18, verso 21 nos dice que la vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua. ¿Se imagina eso? Usted puede bendecir a sus hijos y reciben vida. Los puede maldecir y van a recibir muerte. Les puede llamar inútil, bruto, tapado, lento, tonto, flojo, perezoso. Y todas esas palabras maldicen a nuestros hijos. A la esposa la puede llamar cuaima. Pero sabes, su esposa no es una cuaima, es uno con usted. Es decir, cuando usted la llama a ella cuaima, usted le llama a usted culebro también. Cada vez que usted la llama a ella boba, usted es bobo también. Eso es lo que dice
el libro, el manual del fabricante. Dice que el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Comienza a darle a su esposa el mejor lugar, el muslo de pollo más grande, la sopa más caliente. Dios se la va a poner aquí en su mano. La va a poner como agua para el chocolate. Papito, papito. ¿Sabe? Pero usamos llaves incorrectas queriendo abrir. Porque aquí el que mando soy yo. ¿Quién dijo? Usted primero se somete al Señor, y después que usted se somete a Jesucristo, que es su cabeza, entonces usted va a tener una actitud correcta. Porque usted tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabe cómo la amó? Sangró sangre. Yo creo que aquí nadie ha botado 7 litros por su mujer. Pero la Biblia dice que también las mujeres deben respetar a sus maridos. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Diga conmigo, la muerte y la vida están en el poder de mi lengua, no de la lengua del vecino. En mi lengua. En el libro de Santiago leemos nosotros que todas las bestias han sido domadas, y que lo único que no podemos domar es nuestra lengua. Claro, no la podemos domar sin en nuestra fuerza, no. Si se la rendimos al Señor, sí. Pero dice que el que domina su lengua domina todo su cuerpo. ¿Se imagina eso? Porque cuando usted tiene una situación difícil es cuando comienza a decir: ve que te voy a dar, ve que te voy a dar. Y cuando usted ve, va en piloto automático. Hay un poder creador, ¿sabe? Hay un poder creador y destructor cuando nosotros declaramos la palabra. ¿Sabía eso? Mire, hay cosas que solamente se pondrán en orden cuando hablemos de manera correcta. ¿Sabía eso? Solamente hablando. Hay un refrán que dice: hablando se entiende la gente. Pero mire, hay un principio tremendo en el libro de Génesis capítulo 1 verso 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los que no saben, Génesis está en el primer libro de la Biblia. Y mire, el verso 2 dice que la tierra estaba. ¿Cómo estaba la tierra? 3 características: desordenada, vacía y llena de tinieblas. Pero el Espíritu de Dios estaba allí. Dígale al que está a su lado: no se duerma. No había sol. Pero dijo Dios: sea la luz. Y la gente cree que la luz está conectada con el sol. No. Usted va a leer en los pasajes que va más adelante que el Señor después hizo las lumbreras del cielo, el sol, la luna y todo lo demás. Lo primero que el Señor hizo fue la luz. Mire. Y para el desorden, Dios lo que hace es que declara una palabra. Cuando en el hogar hay desorden, cuando en el hogar hay tinieblas, cuando las cosas están vacías, basta con que digamos una palabra inspirada por Dios para que todo se ponga en orden. ¿Sabe la palabra tinieblas? Traduce en el hebreo, yo me quedé sorprendido, como ignorancia, entre otras cosas. Pero la luz es símbolo de conocimiento y de revelación. La luz hace que todas las cosas puedan ser vistas. Y la palabra, cuando es dicha como si Dios mismo hablara a través de nosotros, trae orden al hogar. Quita todo aquello que es vacío.
Pero no es posible hablar una palabra correcta si antes no nos hemos llenado con ella. Jesús es la verdad y la verdad tiene que estar dentro de nosotros para que esa luz pueda alumbrar a los que están en casa. Esa palabra trajo orden al vacío y al desorden y a las tinieblas que estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios, verso 3, sea la luz. La palabra dijo viene del hebreo amar, que significa contar, contestar, significa llamar, significa mandar, significa recitar, meditar, referir, hablar, proferir, afirmar, anunciar, decir, desear, proclamar. Es decir, que cuando Dios le dijo a las tinieblas, cuando Dios le dijo al vacío, cuando Dios le dijo al desorden que viniera la revelación, todas las cosas estuvieron en su lugar. Por eso escuche, que usted necesita llenarse de Dios. Porque cuando el conocimiento de Dios viene a su vida, usted deja de comportarse, mujer, como si fuera el varón, y tú, varón, como si fuera la mujer. Porque cuando no hay conocimiento, hay vacío y desorden en la familia. Cuando tú le quitas la autoridad a tu esposa o a tu esposo y los hijos hacen lo que le da la gana, hay desorden. Pero cuando das la palabra correcta, entonces Dios establece orden en el hogar. Cuando tú, varón, descubres que eres la fuente de tu hogar, que no tienes que esperar que tu mujer sea quien te empuje, quien te anime, quien te inspire, sino que es tu responsabilidad. Entonces con esa palabra tú sabes que lo puedes alcanzar, porque Dios ha puesto un depósito sobre ti, porque hay un diseño divino y Dios te va a acompañar y Dios te va a prosperar y Dios te va a dar la palabra exacta. Existe un poder creador y necesitamos hablar como Dios habla. ¿Sabe? El pueblo de Israel no se puso de acuerdo con el Señor. Y cuando el Señor le enviaba el maná, decía: ay, este pan liviano. Cuando Dios le enviaba el alimento: no quiero carne, no quiero salchicha, quiero, usted sabe. Cuando Dios los quería meter en la tierra prometida, dijeron: ay, ahí no podemos entrar, hay gigantes. Entonces Dios le estaba diciendo: ustedes pueden. Y ellos decían: no, no podemos. Murmuraban, se quejaban. ¿Sabe? Ese lenguaje no es del cielo. La queja no es del cielo. La Escritura nos dice que debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Con lo poco o lo mucho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos hablar el lenguaje del cielo. Dios quiere que tengas la mejor disposición, y Dios te está dando. A ver, ¿en qué eres tú fiel al Señor? Pero muchos están gastando más de lo que deben. Algunos están comprometiéndose más de lo que deben. Otros están viviendo una vida desordenada, porque solamente se acuerdan de Dios cuando la crisis llega, y oran solamente cuando vienen a la iglesia, o toman la Biblia cuando solamente les provoca, porque no siento del Señor. Dígame. Nuestras palabras son importantes, porque nuestras palabras nos pueden justificar o nos pueden condenar. Mateo capítulo 12 verso 37 nos dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Se imagina usted eso? Señor, pero yo no adulteré. Pero hubo una palabra en ti que te condenó. Tremendo, ¿verdad?
Nuestras palabras nos pueden condenar o nos pueden justificar. ¿Cómo estamos nosotros hablando? ¿Cómo nosotros estamos moviéndonos con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros amigos? ¿Eres tú de aquellas o de aquellos que cuando, como dicen por allí, cuando están explotados, dicen: está buena, ¿verdad? Está bueno, ¿verdad? Parecen tonterías, ¿verdad que parecen tonterías? Pero esa cosa nos quita a nosotros la autoridad del cielo. Nos las quita, nos las quita. Y entonces cuando queremos orar al Señor y buscar su presencia, el cielo se vuelve de bronce. Y la carne no se vuelve de gallina, sino de perro muerto. Nuestra palabra nos justifica o nuestras palabras nos condenan. Esa es la razón por la cual Dios tiene que tomar nuestra lengua. ¿Sabía eso? Tiene que tomar nuestra lengua. Y nosotros descubrimos en la Escritura dos pasajes, y con esto ya vamos terminando, que son realmente increíbles. La primera, Hechos capítulo 2, verso 3. Han pasado 40 días. El Señor Jesús estuvo hablándole a los discípulos acerca del reino. 10 días después llega Pentecostés. 10 días después viene Pentecostés. Y la Biblia dice que de repente vino el Espíritu de Dios como un estruendo. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Escuchen. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y mire lo que hace el Espíritu de Dios cuando una persona necesita ser transformado. Lo primero que hace el Espíritu de Dios cuando bautiza a una persona es que le agarra la lengua. ¿Qué le parece? Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Zacarías era un profeta y le dijo el Señor: ¿sabes, Zacarías? Tu oración fue oída. Y tu esposa, la viejita, sí, esa misma, va a tener un hijo. Y él dijo: pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible si yo estoy viejo ya? ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Lo puso mudo, pero también lo puso sordo. Léalo para que usted se dé cuenta que a él le hablaban por señas. Es decir, que no oía tampoco. ¿Sabe? Hay momentos en la vida donde Dios nos tiene que poner sordo, porque si hablamos o si abrimos la boca metemos la pata. Dios quiere restaurar nuestro hogar, nuestra familia, nuestras finanzas, y nos esforzamos, pero lo primero que se nos viene a la mente es: ay, el negocio está muy duro, qué difícil. El Señor dice que de Él es la plata, de Él es el oro. Tenemos que creer y hablar el lenguaje del reino y decir: Señor, sí, si tú lo prometiste, tú lo vas a cumplir. Los discípulos fueron tomados en sus lenguas, y ese timorato, miedoso Pedro, que dijo: que me caiga una maldición si yo conozco a ese llamado Jesús, así lo traducen algunas versiones. Ese mismo Jesús se levantó delante del concilio porque su vida ya había sido transformada. Su lengua Dios la había transformado, y dijo: ustedes mataron al dador de la vida. A través de esa predicación se convirtieron 3,000 y después 5,000. Salió una iglesia de 8,000 miembros con dos prédicas. ¿Se imagina eso? Una prédica. Predico un domingo y predico el lunes. Una iglesia de 8,000 miembros. Qué bueno, ¿verdad? Pero necesitamos esa autoridad en nuestras palabras. Pero no va a ser hasta que hablemos solo a la manera de Cristo, a la manera del Señor. ¿Cómo debemos hablar? Como si Dios mismo estuviera hablando a través de mí, como quien expresa las palabras mismas de Dios,
como que si nuestras palabras fueran las palabras del Señor. Necesitamos hablar desde una posición de autoridad, desde una posición de hijos. Y la única manera que podamos construir un lenguaje del reino es que seamos activados espiritualmente. Que Dios venga sobre nuestra vida, nos unja, toque nuestros labios y podamos hablar de manera correcta, pero sobre todo cambiando nuestra forma de pensar. La única manera de cambiar nuestra manera de pensar, amados, es metiendo en nuestros pensamientos las palabras del Señor. Romanos 12, verso 2, la traducción viviente dice: dejen que Dios los transforme en personas nuevas, cambiando su manera de pensar. Si Dios puede tener acceso a nuestros pensamientos, seremos transformados en personas nuevas. Cuando Dios tiene que hacer algo en nuestra vida para que cambie nuestra lengua y nuestro lenguaje, va a ser como cuando Isaías, en el capítulo 6, a partir del verso 5, que tuvo una revelación acerca de Dios y dijo: ay de mí, porque siendo un hombre inmundo, de labios inmundos, y habitando en medio de un pueblo inmundo de labios, mis ojos han visto el Salvador. Dice la Escritura que Dios envió un arcángel y tomó carbones encendidos del altar del Señor, y fueron tocados los labios del profeta, y el Señor le dijo: tu culpa es quitado y es perdonado tu pecado. Cuando el Señor tocó la lengua del profeta, hubo una palabra que se dijo desde la eternidad y que lo sigue haciendo el Señor hasta el día presente: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el profeta que había sido tocado en su lengua dijo: henme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando Dios toque tu lengua, cuando Dios toque allí en lo profundo de tu corazón, no habrá obstáculo, no habrá prueba, no habrá impedimento, no habrá culpa, no habrá remordimiento que pueda jamás detenerte. Vamos a estar de pie. Necesitamos ser proféticamente correctos y necesitamos hablar como Dios hablaría. Piénselo cuando hable a sus hijos, piénselo cuando hable a su pareja, piénselo cuando usted ore. No hable palabras de incredulidad, de duda, de temor, de miedo. Hoy Dios quiere llenar nuestras vidas con su presencia. Y si Dios habló a tu vida en el día de hoy, hoy yo quiero invitarte a que puedas decirle al Señor: Señor, toca mi vida. Quiero ser correcto delante de ti. Quiero que tú toques mi lengua para estar de acuerdo contigo y hablar tu mismo lenguaje, para caminar, Señor, de la mano contigo. Si tú me has prometido, Señor, que lo voy a lograr, yo voy a decir contigo que sí lo voy a lograr, porque en todas las cosas soy más que vencedor. Si Dios habló a tu vida y la respuesta de Dios es la llenura del Espíritu Santo, yo quiero hoy hacerte una invitación. Si Dios habló a tu corazón, yo quiero orar hoy a Dios por ti. Que Dios te llene, que Dios te unja, que Dios pueda tocar algo dentro de ti y que te vayas de este lugar transformado por el poder y la virtud del Espíritu Santo. Así que si Dios habló a tu corazón, yo te quiero pedir que pases rápidamente aquí al frente. Quiero orar por ti. No importa el tiempo que tengamos nosotros en el Evangelio, no importa lo avesado que estemos en el tema, necesitamos ser correctos en nuestra forma de hablar.
El Señor le dijo al profeta: si tú te vuelves a mí, le dijo al profeta, vuelves a mí, yo calmaré tu dolor. Sabe, hay mucho dolor que hemos provocado en la vida de otras personas. Y hay mucho dolor que nos han provocado también por una palabra incorrecta que dijimos. Hoy el Señor te dice: si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. Todos somos profetas en un sentido. Todos anunciamos un mensaje eterno, el mensaje profético de las Sagradas Escrituras. El Señor te dice: no le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte. La invitación del Señor en esta noche, en esta mañana o esta tarde ya, es que comencemos a hablar el lenguaje del cielo. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Yo sé que hay hombres y mujeres que Dios le ha hablado y dice: bueno, yo voy a orar aquí. No, pasa al frente. Miren, el altar, primero le damos un golpe a nuestro orgullo, a nuestra altivez, a nuestra arrogancia. Porque cuando decimos no me hace falta, debemos caer en cuenta que es cuando más nos hace falta. Cuando decimos no, que van a pensar los demás, quiere decir entonces que hay un orgullo vivo que necesita ser quebrantado por el Señor. Y la única manera que usted pueda llevar fruto es que tiene que morir. ¿Y cómo morimos? Sencillamente diciendo: Señor, a mí lo que me importa es lo que tú pienses de mí, lo que tú quieres hacer en mí. Así que si Dios habló a tu vida, Dios habló a tu vida, yo quiero orar al Señor por ti. ¿Sabes? Dios te pondrá en la posición correcta para hablar a tus hijos, para hablar a tu esposa, para hablar a tu esposo, para hacer los negocios que siempre deseaste, que siempre quisiste. Esos negocios que se han detenido porque proféticamente hablando no lo has hecho de la manera correcta, pero que hoy el Señor te dice: hija mía, hijo mío, quiero que comiences a hablar lo que yo he dicho de ti. Tú eres hermosa, tú eres digna, tú eres mi especial tesoro. Yo te esculpí desde la eternidad y te he traído a este lugar para anunciarte que si tú dispones tu corazón, nada te será imposible. A ti, varón, te digo en el nombre del Señor, que cosas que tú nunca soñaste, que tú nunca pensaste, Dios la activará en ti solamente cuando comiences a activar el lenguaje del cielo.